Bueno, cualquiera que haya leído las escrituras se ha topado un montón de veces con la palabra ley, ¿verdad? Pero, ¿y si esa palabra no siempre significará lo mismo? Hoy vamos a desentrañar ese término para descubrir una distinción que es de verdad fundamental, la diferencia entre la ley divina de IHW y otras leyes que a menudo lo único que hacen es generar confusión. Y creedme, entender esto lo cambia absolutamente todo. Y aquí está el quid de la cuestión, el enigma que vamos a resolver hoy. Porque por un lado leemos que la ley es perfecta, que es una guía para la vida, pero por otro hay pasajes que, parece que hablan de ella de una forma muy negativa. ¿Es esto una contradicción? ¿Qué va? Para nada. La clave, la verdadera clave, es darnos cuenta de que los autores no siempre se están refiriendo a la misma ley. Vale, para poner un poco de orden en todo esto, vamos a seguir un plan muy sencillo. Primero, vamos a definir bien el enigma. Después nos meteremos de lleno a ver qué dice el texto sobre la ley santa de YW. A partir de ahí, identificaremos esas otras leyes que entran en conflicto. Y para terminar, la herramienta clave que el propio texto nos da para poder discernir entre ellas. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio, por la base. Para entender bien el contraste, primero es absolutamente crucial tener clarísimo qué dice la escritura sobre la ley que viene directamente de YHWH. Vamos a ver cuál es su verdadera naturaleza. Fijaos, el apóstol Shaul, al que muchos conocen como Pablo, es que no puede ser más claro al respecto. No deja ni un resquicio a la duda. La ley, refiriéndose a los mandamientos que vienen de IHWH, se define con 3 adjetivos que son, inequívocos: santa, justa y buena. Esta es la base sobre la que lo vamos a construir todo. Entonces, que quede esto claro, el punto crucial es este. Es la propia escritura, de forma explícita, la que defiende el carácter positivo de la ley de IHWH. Cualquier idea de que esta ley es mala o que ha sido condenada es que choca de frente con lo que estamos leyendo en el texto. Así de simple. Y aquí el texto nos define el verdadero conflicto. Ojo, que no se trata de la ley contra la gracia, como se oye a veces, no. Es algo mucho más profundo. Es la ley que es espiritual en contraste con nuestra naturaleza humana que es carnal. ¿Se ve la diferencia? La ley no es el problema, todo lo contrario. Es la luz que revela el problema que en realidad está en nosotros. O sea que, resumiendo este primer bloque, el testimonio de la Escritura sobre la ley de YHWH es abrumadoramente positivo. Se nos dice que es santa, justa, buena y espiritual. Es la revelación misma de su voluntad. Y un punto crucial, en ninguna parte se nos dice que sea algo negativo o que haya sido eliminada. Con esto bien claro, ahora sí podemos pasar al siguiente punto. Muy bien, ahora la pregunta del millón es, ¿cómo encaja todo esto? A ver, si la ley de Yahweh es buena, ¿a qué se refieren los textos cuando hablan de una ley que causa problemas? Pues aquí es donde empezamos a diferenciar. Es que es increíble. Justo en el mismo capítulo donde se alaba la ley de YHWH, se nos presenta este concepto, otra ley. Y ojo, que no es un mandamiento externo, sino una fuerza interior, un principio que opera en la carne y que se opone a lo bueno. Y se le pone nombre, ¿eh? La ley del pecado. Y esta comparación lo deja clarísimo. Por un lado, la ley de YHWH, santa y espiritual. Por otro, la ley del pecado, un poder interno que nos hace la guerra, nos aprisiona y que reside en la carne. Es fascinante cómo la misma palabra, ley, se usa para describir 2 realidades que son la noche y el día. Pero esperad, que hay más. Ahora entra en escena Yeshua y nos presenta otra categoría. Su confrontación con los líderes religiosos no era sobre si debían o no obedecer a YHWH. Para nada. La pregunta era, ¿por qué invalidáis el mandamiento de YHWH para seguir vuestra propia tradición? Y aquí lo deja aún más claro. El culto se vuelve vano, se queda en nada, cuando se elevan las enseñanzas y las reglas humanas al nivel de la doctrina divina. La crítica de Yeshua va directa a la yugular, a la ley oral y a los preceptos de hombres que estaban sustituyendo la palabra escrita. Así que quede esto meridianamente claro. El conflicto de Yeshua nunca fue con la Torá, con la ley de su padre. Fue con los sistemas religiosos que los hombres habían construido encima. Sistemas complejos que, en la práctica, terminaban anulando aquello mismo que decían defender, poniendo la tradición por encima del mandamiento. Y este principio no se queda solo en la ley oral, ¿eh? El apóstol nos advierte contra cualquier sistema humano, filosofías, tradiciones, reglas religiosas, que lo que busca es esclavizar a los creyentes. Todas estas son leyes humanas, que sencillamente no proceden de YHWH. Y con esto llegamos a la parte práctica. ¿Cómo podemos nosotros, al leer, distinguir claramente entre estos tipos de ley? La respuesta, una vez más, está en el propio texto. Aquí está la clave lingüística.
La palabra griega pronomos es un término genérico para ley. Por eso, es el contexto el que nos dice si se refiere a la ley perfecta de Yahweh, a la fuerza interior del pecado o a una regla inventada por los hombres. El contexto, de verdad, lo es todo. Y esta tabla resume perfectamente todo lo que hemos visto. Fijaos, 3 usos distintos de la palabra ley. La ley de Yahweh HWH, que viene de él y es buena. La ley del pecado, que viene de la carne y nos esclaviza. Y la ley oral o humana, que viene de los hombres y tiene el peligro de anularla de Yahweh HWH. 3 fuentes, 3 características completamente diferentes. Y para cerrar el círculo volvemos a la definición que da la propia escritura sobre la ley de IHW. No es una carga, no es algo malo, es perfecta. Y su propósito es restaurar el alma, un concepto increíblemente positivo. Por lo tanto, la conclusión de este análisis es clara. La aparente confusión sobre la ley no viene del texto, sino de no leerlo con la suficiente atención al contexto. La solución es siempre la misma: volver a la fuente inspirada y permitir que ella misma defina sus propios términos. Solo así podemos distinguir con claridad lo que es divino de lo que es humano. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión personal. Aplicando este principio de discernimiento, ¿cómo podemos identificar en nuestras propias prácticas y creencias qué viene directamente de la palabra de YHWH y qué son tradiciones o reglas añadidas por sistemas humanos? La respuesta está en volver siempre al texto.